Buenos días, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes una vez más. Y gracias al hermano David también por su confianza. Eh, Creo que vamos a estudiar una sección bastante interesante del libro de Hechos. Vamos a ver la selección de los primeros diáconos, los primeros servidores. Y pues vamos a ver cómo está la historia. Así es que pues vamos a trasladarnos en el tiempo del Nuevo Testamento, viajar en el tiempo y disfrutar de la historia de la iglesia primitiva. Es una historia bastante interesante que nos enseña una muy buena lección. Así es que pues vamos a comenzar y yo creo que lo mejor que debemos hacer ahorita es orar y pedirle la ayuda al Señor para que nos dirija. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad, por este hermoso día. Te damos gracias también por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y nos ayudes a tener la mente libre de distracciones de la casa, de la escuela, del trabajo y a concentrarnos en el estudio de tu santa palabra. Te damos gracias por esta oportunidad, pedimos que nos ayudes a aplicar las lecciones que vamos a ver a nuestra vida y también que nos ayude, Señor, a compartir con los que no te conocen, compartir a nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna, gracias a Él, no gracias a nosotros, gracias a su obra, a su persona, a todo lo que hizo a favor de nosotros. Te damos gracias en su nombre. Amén. Bien, vamos al libro de Hechos, capítulo 6, comenzando desde el versículo 1. Dice así: en aquellos días, habiéndose multiplicado, estoy leyendo, hermanos, de la Biblia textual, por si ustedes tienen otra versión diferente, para que comparen y puedan sacar notas de las diferentes palabras que se usan aquí. Ahorita vamos a ver. Bien, en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho fue del agrado de toda la congregación, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, es bien interesante toda la información que se presenta aquí en este pasaje. Vamos a tratar de no perdernos y de algunos puntos, enfocarnos en algunos puntos principales. Uno de los puntos principales es la toma de decisiones que se hace aquí de la manera correcta, con sensibilidad, con tacto, con amor. Claro,
tenemos aquí un problema que se presenta y tenemos aquí la solución que se le da a ese problema, que es una solución bastante adecuada y bastante pues llena de consideración a las necesidades de otros hermanos. Bien, bien, entonces vamos a regresar entonces al versículo 1 y vamos a desglosar, a disfrutar cada uno de los versículos y vamos a hablar de ciertas cosas. En aquellos días, bueno, ¿cuáles días? Bueno, en aquellos días en donde la iglesia comenzaba, en donde Pedro y Juan estaban anunciando el Evangelio, en donde fueron encarcelados. Ustedes saben el contexto de los diferentes capítulos de Hechos en aquellos días, después de la ascensión, después de la selección de Matías en el capítulo 1, después de Pentecostés y el discurso de Pedro, la adición de 3,000 personas a la congregación, señales y maravillas, vida en comunidad de la iglesia primitiva. Bien interesante esa parte. Después, en aquellos días, después de que Pedro y Juan predican en el templo, sanan a un cojo de nacimiento, uh, y Pedro tiene un discurso allí en el pórtico de Salomón, en donde probablemente se reunía tanto número de personas, porque pues 5,000, 3,000 no caben en una casa, obviamente. Eh, entonces, Pedro habla de arrepentimiento, habla de conversión, habla a su pueblo, al pueblo de Israel. En aquellos días, pues tiene mucho que ver con lo que pasó después de Ananías y Zafira, las señales y prodigios que se hacían a través de los apóstoles y ustedes saben como la sombra de Pedro pasaba y muchos eran sanados al pasar la sombra de Pedro. Eran días maravillosos, días en que el poder de Dios se manifestaba a través de los apóstoles. Dios les dio buenas credenciales para presentar el mensaje del Evangelio, no realmente para salir a la fama o para ser alguien importante, ¿no? Las credenciales, las señales, los milagros, los prodigios se dieron precisamente para presentar el mensaje del Señor Jesucristo, porque Él es verdaderamente el que importa, no la personalidad que lo está presentando, sino a quien se está presentando. Y lo mismo pasa hoy. Nosotros cuando tratamos de evangelizar a las personas presentamos a Cristo, no presentamos necesariamente a la iglesia, aunque obviamente vamos a invitar a las personas a la iglesia, pero el asunto principal es el Señor Jesucristo. No es el predicador, no es el evangelista, no es el conferencista, es el Señor Jesucristo. Bueno, en aquellos días, después de que los saduceos celosos encarcelan a Pedro y a Juan, después de que pasa un milagro en la cárcel, ustedes saben cómo el ángel mueve todas las cosas y Pedro y Juan salen libres y la cárcel es dejada cerrada y los guardias todavía parados ahí haciendo guardia. Obviamente no estaban guardando a nadie porque ya no estaban ahí los presos. Y bueno, eso fue algo bastante interesante y que no se podía negar, ¿no? El milagro de la cárcel. Después de que 5,000 creyentes se agregaran a la iglesia, después de que las autoridades convocan a los apóstoles para juzgarles, para advertirles que no vuelvan a predicar en el nombre de Jesucristo. Después de que los saduceos celosos, porque ellos obviamente tenían celos porque todo el mundo se volcaba hacia los apóstoles, había mucha gente siguiendo al mensaje de Jesucristo, creyendo y congregándose alrededor de los apóstoles para escuchar la palabra de Dios. Y obviamente el mensaje grande que ellos estaban comunicando, el mensaje aparte del reino de Dios, era el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ustedes saben que los saduceos y la resurrección pues son como la grasa, el aceite y el agua, no se mezclan
Los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, eh, pero los saduceos no. Entonces ellos se llenan de celos y acuérdense que los saduceos la mayoría de los saduceos eran los encargados del sacerdocio en el templo. Eran ahí los encargados de las ceremonias del templo. Tenían un papel muy importante, tenían un cargo bastante importante en el templo de Israel. Bien, ellos quieren amenazar, quieren otra vez prohibir que hablen ellos y ahí es donde interviene Gamaliel y les dice, mire, si ustedes van a esto, si es de los hombres se va a acabar, si es de Dios no se va a acabar, es de Dios y al último ustedes se van a encontrar luchando contra Dios y pues no lo conviene, déjenlos ir, déjenlos en libertad y bueno, pues les dan unos azotes, obviamente los azotes no son de terciopelo, de porcelana, perdón, de algodón, los azotes eran de fierro, con pedazos de fierro, y bueno, esos azotes no eran muy deliciosos, no eran muy agradables que digamos. Tampoco los apóstoles andaban buscando ser azotados y de, ay, qué gozo que nos azotaron. No, el gozo era por anunciar el evangelio, por el privilegio, el honor de anunciar el evangelio y estaban dispuestos a sufrir, pero no es que andaban buscando el sufrimiento tampoco. Bueno, hay una persistencia, siguen anunciando el evangelio y hay una gran perseverancia en la palabra de Dios en aquellos días en la iglesia primitiva y bueno, cuando las cosas se hacen bien, obviamente hubo problemas, claro, y se solucionaron. Muchas veces Dios intervino para que se solucionara el problema en el caso de los de Ananías y Zafira y pues él quiso dar una seriedad, un respeto hacia su palabra y hacia la fundación de su iglesia, uh, porque obviamente es algo serio y bueno, Dios ahí dio la disciplina máxima a sus hijos. Este, bien, bueno, en aquellos días entonces, ese es el contexto de Hechos capítulo 6, el contexto inmediato anterior. En aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, ya supimos que se añadieron 5,000 personas a la iglesia, y primero 3,000 y luego 5,000, y ahora pues dice que el número de los discípulos estaba multiplicando, obviamente de tener 12 o 120 en Pentecostés a tener 3,000 o 5,000 en otra ocasión, pues obviamente hay una gran multiplicación de discípulos. Por si algunos no entienden la palabra discípulo, quiere decir estudiante o aprendiz, viene de la palabra griega matetes. Ellos son los que siguen la doctrina del Señor Jesucristo. Los apóstoles eran discípulos, pero obviamente no todos los discípulos fueron apóstoles, solamente 12. En este caso se incluye Matías porque Pedro hace su selección. Creo que, bueno, si me pregunta usted mi punto de vista personal, yo le voy a decir que Pablo era la selección de Dios, no Matías. Matías fue contado antes que Pablo, pero después de Matías no sabemos exactamente nada de lo que pasó con él. Pero sí sabemos la historia del apóstol Pablo, obviamente, de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Bien, esos son aquellos días. Hay multiplicación de discípulos, hay mucho estudiante, mucho aprendiz de la palabra de Dios, aprendiz del ejemplo del Señor Jesucristo. Pero viene aquí un problema. Dice, hubo murmuración de los helenistas. Bueno, ¿quiénes son los helenistas? Algunas versiones traducen griegos o los de habla griega. Sí, y buenas las traducciones. Los griegos obviamente eran judíos,
de raza judía, pero habla griega, que eran originarios de otros lugares, no eran originarios necesariamente de Israel. Sí, ustedes saben que hubo exilios en Israel el, en el 587, bueno, en el 740, Israel y su capital Samaria, porque hubo una división del reino. Estaba Israel, el reino del norte por un lado, y estaba el reino del sur por el otro lado. El reino del norte se fue a Siria de cautividad. En el 740, un rey llamado Tiglat-Pileser se los llevó a las tribus de Israel del norte, a las que se separaron. Después, en el año 587, el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén y se lleva a Judá a la cautividad, al reino de Judá, al reino del sur. Entonces Asiria se va al reino del norte, se va a Asiria en el 740, y el reino del sur se va a Babilonia en el 587. Después de eso, hermanos, ellos regresan, y algunos regresan, no todos regresan. Entonces pierden realmente, después de muchos años de cautividad, pierden algo de su identidad, y pierden su idioma, de tal manera que en tiempos de Cristo ellos hablaban arameo y ellos hablaban griego. De hecho, hay mucha probabilidad de que ambos, los helenistas, o los de habla griega, y los hebreos, que eran de habla aramea, se comunicaban entre sí en griego, porque el griego era común para los dos. Sí, entonces obviamente, si tú hablas griego y alguien te responde en hebreo, pues vas a tener dificultades, o viceversa. Entonces, bueno, estaban conviviendo en la iglesia. Ya había un comienzo de integración de diferentes culturas, aunque es la misma raza, pero ya la cultura cambia un poquito, ¿sí? Y dice que las viudas de los griegos, de los de habla griega, que estaban en Jerusalén, que ya eran parte de la iglesia, eran desatendidas en el servicio diario. Parece que en aquellos días había unas mesas, no como las que tenemos nosotros para comer, sino unas mesas de tipo de la mesa de los cambistas que volcó el Señor Jesucristo, que eran para dar despensas, para dar el sustento diario a las viudas. El hecho de que haya ayuda a las viudas, pues no es algo nuevo. Sí, la es algo muy interesante, porque en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios le encarece a su pueblo que cuiden de las viudas. Si ustedes me acompañan, por favor, vamos a Éxodo 22, 21 al 24. Podemos ver algo de esto. Éxodo 22, 21 al 24. Dice así, voy a leer ahora de la Reina Valera. Dice el Señor: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Tú sabes lo que es angustia, y tú sabes lo que es engaño. Ya estuviste ahí. No quiero que le pagues con la misma moneda al extranjero que habita dentro de ti. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Bien, ustedes tienen aquí en Éxodo 22 una buena exhortación acerca de cómo se deben tratar a las viudas. Eso es del Antiguo Testamento. De hecho, después del exilio nace la sinagoga, y en la sinagoga había programas para las viudas. Ustedes saben qué hacían los fariseos con las viudas. En vez de ayudarles, parece que ellos estaban robándole a las viudas. Los fariseos estaban mal por muchos lados.
y bueno, estaban desobedeciendo la misma ley y ellos según eso eran los maestros de la ley. Quiero que vayan conmigo, que me acompañen al Salmo 68, por favor, para ver otro pasaje acerca de las viudas, cómo se deben de tratar a las viudas. Salmo 68. Voy a los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, Ja es Jehová, es el nombre corto de Jehová. Ja es su nombre, alegraos delante de él, padre de huérfanos y defensor de viudas. El carácter de Dios es, él es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Bueno, ya quieres hacer algo contra las viudas y contra los huérfanos, te lo vas a ver con el Señor. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, más a los rebeldes, perdón, más los rebeldes habitan en tierra seca. Bien, ahora quiero que me acompañen al Nuevo Testamento. No nada más el Antiguo Testamento en los tiempos de la ley tiene las responsabilidades que tenía el pueblo de Israel para las viudas, sino también el Antiguo Testamento, y sobre todo un pasaje que me llama mucho la atención es el pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 27. Santiago 1:27 dice así: la religión, bueno, voy a leer desde el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura, ¿quieres hablar de religión? Vamos a hablar de religión. Esta es la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué interesante que la palabra religión se usa aquí de una manera bastante práctica y de veras se le da el énfasis práctico que se le debe dar, y las primeras personas que se incluyen son los huérfanos. La primera actividad que se incluye en una religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y añade, y guardarse sin mancha del mundo. Bien interesante la responsabilidad para con las viudas, hermanos. Entonces no es algo que se debe tomar definitivamente a la ligera. Es algo que pues um, que es serio en la palabra de Dios, un tema bastante serio. Bien, la palabra murmuración es una palabra bien interesante de lo que estaba pasando. La palabra murmuración es la palabra gongusmos. Es una palabra que se me hace interesante porque en aquel tiempo que se hablaba griego en los grupos en común, el sonido gongusmos es el mismo que se produce al estar murmurando. Gong, 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 gong. Así se oía una murmuración. No era un grito abierto, sino que era una murmuración algo silenciosa, que se oía como gong, 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 gongusmos. ¿Sí? Y bueno, era ¿cómo se dice? Un problema, pues no era un problema, ah, era un problema legítimo,
que se tenía en la iglesia, y obviamente había ciertos tintes como de preferenciales, porque les das preferencia a tus viudas, y por qué a las nuestras y a las nuestras no. Era un problema legítimo que requería también una solución práctica, ¿sí? Bueno, las viudas eran desatendidas en el servicio diario, en la despensa diaria o en la ración diaria dentro de la iglesia. Ustedes saben que las propiedades que se vendían y se repartían los bienes entre todos, la vida en comunidad, eran precisamente para ayudar a los pobres, al necesitado, a las viudas, sí, a los huérfanos, etcétera. Entonces, esta no era una preocupación, pues, ilegítima, era una preocupación legítima. Bien, la solución se pudo haber dado de la siguiente manera. Hermanos, ¿y ustedes quiénes son para venirnos a pedir para sus viudas? Ustedes ni siquiera hablan bien el idioma, ustedes ni siquiera hablan arameo, no son, sí son judíos, pero se ven un poquito diferentes, están un poquito amarillos, ¿no? Se pudo haber menospreciado a los hermanos porque eran de habla griega. Sí, se pudo haber dicho, bueno, y nosotros qué, nosotros somos judíos, aquí comenzó la iglesia, los apóstoles son judíos de nacimiento, ustedes ni siquiera nacieron aquí, váyanse a pedir otra parte, no, se pudo haber hecho de esa manera, una reacción mala, y obviamente se pudo haber provocado más problemas en la iglesia. Bien, no pasó así. Este, los 12 fueron los que vinieron con la solución inmediatamente, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, versículo 2, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No estaban alzándose sobre los demás, simplemente hay ocasiones en que un pastor no puede andar haciendo todo, ¿no? Un pastor no puede andar asando elotes o haciendo la birria o sirviendo a las mesas. Apenas tiene tiempo para saludar a todos. Y al pastor hay que darle tiempo para estudiar la palabra de Dios, y para pues poder alimentar a la congregación que tiene a su cargo. Es importante que aprendamos a decir no en algunas ocasiones. Es muy típico querer agradar a todas las personas, y por eso meterse en muchos problemas. Los apóstoles dijeron, bueno, esta es nuestra prioridad, no es que somos más grandes o somos más importantes, sino que esta es nuestra prioridad, esto es lo que Dios nos ha dejado, pero vamos a delegarlo y vamos a solucionar el problema, porque es un problema que tiene que darse la solución. Y entonces, pues, se convoca a la congregación de los discípulos. Yo no sé si convocaron a los 8,000, yo no sé cuántos, pero bastantes discípulos. Fue alguna decisión congregacional y una decisión también de ancianos o presbiteriana, como quieran decirle. He leído comentarios acerca de este texto, y algunos comentarios dice, fueron los apóstoles los que solucionaron este problema. Y a los otros comentarios dicen, no, fue la congregación los que solucionaron el problema. Fueron los dos, ¿para qué se hacen bolas? ¿Sí? Entonces, no hay que irse ni a un extremo ni a otro. Aquí hay una comunidad, hay una armonía, y los dos están trabajando juntos. No tiene nada de malo trabajar juntos. Bien, los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tenemos nuestra responsabilidad, tenemos nuestra prioridad, que es importante. Servir a las mesas también es importante. Es una necesidad que hay ahorita y que se debe de satisfacer. Y es tan importante que vamos a buscar personas que sean llenas del Espíritu Santo, que tengan buena reputación y que estén llenos de sabiduría. Bueno, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo te dan una buena reputación. Esa es la idea, ¿no? Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos,
dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Correcto. Buena aseveración. Versículo 3. Miren quién está diciendo, vayan, busquen. Quién está delegando y quién está, pues con sabiduría dando dirección. Y eso no tiene nada de malo. No se están, ¿cómo se dice? Subiendo arriba de la congregación para resolver este problema. Están trabajando los dos juntos. Buscad más bien, ¿sí? Hermanos, está hablando a la congregación, búsquense a 7 varones entre vosotros que sean de buen testimonio. El número 7 es interesante. Algunos comentaristas mencionan que en el Consejo Legal de Israel había 7 ancianos que eran los que hacían decisiones por el pueblo. Eso se me hace interesante. No sé si está relacionado con eso, pero pues no me sorprendería si lo estuviera. Ah, buscar a 7 varones de vosotros, mire, que sean de buen testimonio, o sea, que tengan buena reputación, ¿sí? Y luego se va a definir cuál es el buen testimonio. Ah, el buen testimonio es que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu Santo? Bueno, a mí se me hace tan sencillo esto, ¿no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, ¿no? Si usted muestra estas capacidades, lo más seguro es que el Espíritu Santo lo esté llenando a usted. Una cosa es ser habitado por el Espíritu Santo. Todos los creyentes somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero no todos los creyentes estamos caminando o exhibiendo el fruto del Espíritu Santo. Algunos andamos en carnalidad, otros andamos en espiritualidad. Entonces, para esto se buscaron varones obedientes, varones que exhibían el fruto del Espíritu Santo, varones maduros, ¿sí? Para resolver el problema. Vea que no es un problema que se resuelve. Pues pongan contraten un ayudantes por ahí que anden en bicicleta en la calle, ¿no? Y tráiganlos para acá que nos ayuden, ¿no? Contrátelos, páguenles bien, ¿no? No. Varones entre ustedes, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio. A quienes encarguemos esta función. Es una función seria, es una función en donde se requiere imparcialidad, en donde se requiere generosidad, en donde se requiere amor, en donde se requiere muchas cosas, ¿no? Y bueno, y dice, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Bien. Y lo dicho fue de agrado a toda la congregación. ¿Ve cómo las cosas están marchando sobre ruedas? Las cosas están marchando bien. Lo dicho por los apóstoles fue de agrado a la congregación. La congregación no dijo, espéreme. Esto es un gobierno congregacional. Nosotros somos de esta denominación y aquí nomás nuestros chicharrones truenan. Ustedes no tienen por qué decirnos nada. Nosotros vamos a escoger. No. Están funcionando bien como debe de ser. ¿Ok? Y escogieron a... Mire lo interesante de este versículo. Y lo dicho fue de agrado a toda la congregación. 1. 2. Escogieron a Esteban. Vean los nombres. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de nombres son estos que se están escogiendo? ¿Qué tipo de varones? De habla griega. Estos nombres son griegos. ¿Ve? Estos nombres no son Shaul Benjamín, no son Shimón, no son Bar Yona, no son David Ben Hur, son puros nombres griegos. De hecho, Esteban significa corona. ¿Sí? Felipe, amigo de los caballos. Felipe.
Filos y Upos, amigo de los caballos, o Filos y Hipos, ¿sí? Entonces, y todos los demás nombres son nombres griegos. Qué interesante y qué tacto, qué sabiduría en escoger este tipo de personas que no iban a ser parciales a a las viudas hebreas o a las viudas que hablaban arameo. Son varones que escogieron los apóstoles judíos, que son varones de habla griega, que van a dirigir, van a lidiar, van a esta función de la repartición de la comida. Algo tan sencillo que se ve un problema, pues es fácil repartir comida, pero fíjese cómo Satanás pudo haber usado este problema para dividir la iglesia desde el principio. ¡Ah! Con que les estás dando a ellas y ahí están, no, ahí nos vimos. Nosotros nos vamos para allá y establecemos nuestra iglesia griega y ustedes váyanse para allá y hagan su iglesia judía, ¿no? Satanás pudo haber usado ese problema si no se hubiera actuado con prontitud y con sabiduría a través de los apóstoles y de la congregación de los discípulos. Y qué interesante, todos los 7 varones son de habla griega. Estos fueron, bueno, ustedes saben la historia de Esteban, ustedes también saben algo de la historia de Felipe por el libro de Hechos, que es el que estamos leyendo. Entonces, ustedes van a ver más de Esteban enseguida, después de esta lección. Pero, hay por ahí un Nicolás, un Nico, uno que vence, y Las, uno que vence al pueblo, o el que conquista a la gente, ¿sí? Y él es prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Uno que era gentil, originalmente, que se circuncidó, que se hizo de la religión judía y luego que se convirtió al cristianismo. Pasó por 3 diferentes etapas y llegó a ser cristiano, ¿no? Nicolás. Bien interesante. Vea cómo la iglesia está ya saliendo de la cuna de los judíos y ya está incluyendo a otros judíos de habla griega, inclusive a prosélitos, y ya va marchando en su misión hacia realmente a incluir todas las naciones del mundo. De hecho, esa es la gran comisión. Bien, dice: a quienes presentaron delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Imponer las manos no te confiere ningún poder mágico, era una costumbre simplemente de aquellos tiempos para orar por una persona, para comisionar a una persona. No había un poder en las manos en sí. Si un hermano pues no tenía manos, pues cómo podía imponer las manos, ¿verdad? Pues podía orar también ahí por ellos y enviarlos, ¿no? O sea, no, muchos cristianos a veces tratamos de ser un poco, ¿cómo se dice? Misteriosos o místicos y decir, es que les dieron poder por las manos. Es Dios quien da el poder realmente, no son las manos, ¿sí? Para que no se vayan a desviar por otro lado, ¿no? Después de orar, presentaron delante de los apóstoles y después de orar, les impusieron las manos diciendo, vayan a hacer su trabajo, ¿no? Y fíjese, una acción bien hecha, una respuesta a una necesidad legítima, obviamente te da un buen resultado, ¿sí? El principio universal, lo que lo que siembras, vas a cosechar. Aquí se sembró algo bueno, se cosecha algo bueno. Vea el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos, de los que están aprendiendo, de los que están siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, se multiplicaba grandemente en Jerusalén y
Un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Buenos resultados. Buenas decisiones te dan buenas consecuencias, buenos resultados. Y obviamente todo esto está bajo la dirección de Dios. Es la iglesia primitiva con sus problemas y sus soluciones bastante prácticas. Bien, soluciones con tacto, soluciones con amor y obviamente el hecho de servir a las mesas, como mencioné antes, mis queridos hermanos, no es algo que se debe tomar a la ligera. El que usted tome una silla, la doble y la lleve a donde pertenece, no quiere decir que usted menos importante que el pastor. Aquí no hay más importante y menos importante, aquí todos somos en Cristo igualitos. Aquí no hay que yo soy el manda más y que tú mandas menos, ¿no? Y que aquí nada más mis chicharrones truenan y los tuyos no truenan tanto. No, aquí somos una comunidad, somos un pueblo de Dios y estamos trabajando juntos. Y no hay trabajo sin importancia. La mano se necesita el pie, se necesita la nariz, la boca, los ojos, la cabeza, etcétera. Sí, entonces, gracias a Dios que servimos a Cristo, todos así con una buena actitud y así debe de ser. Y algo que pues no he mencionado mucho, desde la última parte, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿De qué tribu eran los sacerdotes, hermanos? Eran levitas, correcto. Sacerdotes obedecían a la fe. Había, si ustedes recuerdan, dos discípulos que eran secretos. Nicodemo era uno de ellos y José de Arimatea era otro de ellos. Y ustedes los ven actuar al final a la hora de sepultar al Señor Jesucristo, ¿sí? Van y piden el cuerpo de Cristo y se lo sepultan en la tumba de José de Arimatea. Y y lo interesante también es que un gran número de sacerdotes, de levitas, sacerdotes, para que un sacerdote obedezca la fe, imagínase por lo que tiene que pasar, hermanos. Y creo que en la historia cristiana no hemos hecho mucho énfasis en esta línea, la línea sacerdotal de judíos que dejaron el sacerdocio y, y que, y que obedecieron a la fe para seguir al sacerdote, al Señor Jesucristo. No me sorprendería, voy a especular y con esto voy a terminar, no me sorprendería que estos gran número de sacerdotes que obedecían a la fe eran los hermanos a los cuales se dirige el libro de Hebreos. Porque se dirige a Hebreos, se llama Hebreos. Y no sabemos exactamente quién lo escribió, pero no me sorprendería que lo haya escrito un levita que se haya dirigido, que conociera bien el sacerdote y que les pudo presentar al sumo sacerdote, al que es de la orden de Melquisedec, al que es superior a los ángeles, al que es superior a Moisés, superior muestra a un Cristo que es superior a todo. ¿Sí? Entonces, y obviamente el libro de Hebreos se escribió por alguien que conoce el sacerdocio, conoce los sacrificios, conoce su Antiguo Testamento. Y bueno, esa es una especulación mía, se los dejo para que le estudien, esa va a ser su tarea, ¿no? Pues gracias hermanos, espero que hayamos aprendido a ser buenos discípulos, a trabajar juntos y a seguir el ejemplo de los apóstoles, de la congregación de discípulos y a atender un problema con tacto, a escuchar cuál es el problema y a resolver el problema con tacto, con amor y con gente capacitada, con gente de buena reputación que tiene el fruto del Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, que está llena de sabiduría. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que un día no muy lejano nos volvamos a ver. Que Dios les bendiga. Hasta luego.